Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Así es como va el avance del asunto. Hemos llegado a la esquina del manantial de agua de vida. Al liberar de tierra y piedras la salida del agua, empezó a brotar todo dentro de casa. Teníamos un trabajo más, achicar agua. Nos dimos cuenta de que era necesario sujetar estas dos paredes con un cincho de hormigón, ya que es todo cimiento. Después, nos metimos en el agujero para aumentarle la profundidad y que drenara el agua hacia abajo. No estaba saliendo el agua en todo su esplendor, así que estábamos confiadas en que nuestro plan funcionaría. Pero como siempre, aquí quien manda es la casa. Pues estamos preparando el cincho de hormigón. Lo primero era limpiar bien las piedras y quitar toda la tierra que había entre ellas para que de esa manera el hormigón entre y lo una todo. Como veis, hemos colocado las varillas de hierro clavadas en el suelo a bastante profundidad, metidas en la pared bien adentro y unidas entre ellas. Esto es lo que conforma el esqueleto del cincho y aumenta su resistencia. Una vez puestas las varillas, empezamos a colocar los tablones del encofrado. Nos tocó correr porque venía agua. Había que hormigonar al menos la base, ya que con los cimientos al descubierto hay que andarse con cuidado. Bueno. ¡Wow! Aquí ha tragado, aquí entre esta piedra y esta piedra había un agujero que ya está lleno. Un carretillo. ¡Vengas a tu masa! ¡Tato! Esto a algunos les traerá recuerdos. Vale, pues nada, por su camino va el tema. Zapatitos nuevos. ¡Zapatitos! A ver, que me he quedado a medias. Ahí veis ya el fondo, todo lo que echamos el otro día. Y ahora pues nada, falta subirlo para arriba. Ya teníamos la base echada, colocamos el resto del encofrado y ahora solo nos faltaba esperar a que quisiera dejar de llover. Esto se llama achicar agua. Si llueve, pues ya nos desmadramos. Eso, hasta que no nos metamos en la parte de atrás de la cabaña, o sea, la parte externa, no vamos a poder desviar el agua pluvial que viene del monte y que viene de la carretera. Eso, ahora que hemos abierto, podemos observar qué es lo que hay en verdad. Y es que cuando llueve, que ha caído una jarreada de estas buenas hace 20 minutos, pues aquí tenemos el resultado. Aceptamos sugerencias. Un pozo, una fuente tipo Buda, un grifo, un bidé para lavarnos el culo. De primeras no vamos a aprovechar. No, de momento no. No, porque Es un Cristo. es un Cristo. Y que el día de mañana arreglamos lo de fuera y ya no cae agua, ¿y qué hacemos ahí? Con una fuente seca. Ahí está. Es que pozo dentro de casa, aquí en una casa con 18 metros cuadrados en Cantabria, si fuera Extremadura, en una masía. Seríamos ricas. 27 de agosto. ...17 grados. Aguas fluviales. Estufa enchufada y aguas fluviales. Ahora se ve bien cómo cae, a gustito cae. Y no está cayendo todo lo que caía. Venga, Pepe, al baño. Vamos a la bañera. Dios mío. Venga, manito Pepe. Íbamos a hormigonar, pero no podemos hormigonar. Ya teníamos el encofrado entero preparado, pero como no paraba de llover, y claro, cae agua por entre las piedras, eso nos iba a deshacer el hormigón, entonces teníamos que esperar a que dejara de llover para que esa cantidad de agua fuera mucho menor. Bajaremos ahí en agujerito, al menos para poder dormir a la noche. Sí, porque si no, cada media hora hay que levantarse a sacar agua. ¡Venga, a chicar agua! Una pasada. Una pasada, sí. Ahí se nota esas partes. Eso es por las filtraciones que vienen del terreno. Esa pared está aún por fuera por bajar y sanear. Por eso por dentro el revoco no es muy esmerado. El año que viene queremos bajar toda la tierra, piedras y lo que nos encontremos, que seguro que habrá roca madre, e impermeabilizar la pared.
De momento tenemos un plástico que desvía las aguas del tejado, pero claro, las del terreno no. Pues nada, aquí estamos. Entre agobiadas y anonadadas. ¿Queréis unos Cloudbusters? ¿Están allí? Venga, Nos vamos a tirar a tomar por culo. Que se vayan a Soria. Que aquí estamos. Esto que veis ahora, cada 10 minutos se llena todo esto de aquí. 500 litros la hora. Sin broma, ¿eh? No es coña. Se desborda también por ahí, piqui piqui. ¿Y por qué hemos hecho dique? Si no, estaría toda la planta inundada. Esto es una gran putada, hemos dormido bien poco esta noche, mañana vamos a dormir poco porque mientras llueva esto va a ser así. Sí. Pero nos viene muy bien porque habíamos pensado hacer un simple drenaje con piedras y lo que vamos a hacer es, lo que hay que hacer es, este agua hay que recogerla toda y sacarla Por ahí. Que Erika estuvo previsora y metió 2 tubos. Esa friki de ahí, porque no todos los frikis van vestidos de Mr. Spock, ¿eh? También hay frikis de Sí, otras cosas. Las pesadas perfeccionistas hacemos a veces cosas bien. Y hay doble tubo, y entonces en el tubo que iba a ser de aguas grises, pues va a ser de aguas subterráneas. Y ya está. Entonces tendremos que hacer un recogido aquí porque son muchísimos litros. Vamos a vender agua. ¿Alguien quiere agua? Se va a llamar... Enfoca para que se vea la cristalinidad del agua. Mira qué pureza. Se va a llamar... Aguas. Mirad. Jacuzzi. Y parece, termales. lo veis ahí y decís, qué exageradas, si les cae un riachuelo. Un riachuelo mis narices. Este cubo es de 10 litros, este es de 20 y cada 10 minutos sacamos no sé cuántos cubos. Como 4 viajes o 5. Bueno, ya habéis visto que estaba vacío, ¿no? Cuando empezó el vídeo, ¿no? Pues ya se está llenando. 10 litros. Venga, ¡Hala! llévatelos, cariño. Voy. Erika Castor, haciendo un dique. Para que podamos dormir por lo menos 2 horas seguidas esta noche. Esa noche del 27 dormimos a turnos, achicando agua cada media hora, ya que no paraba de llover, y nos pusimos a hacer un dique de Mira cómo te has contención puesto. provisional para conectarlo a la tubería de aguas grises, y no tener que andar a cubos. Vale, pues nada. Funciona el invento. No se aprecia, pero ahí abajo hay un tubo de 40 que está drenando todo el agua de dentro. Ahora os la voy a enseñar. Erika está acabando zanja porque al ritmo al que va el agua nos inunda la parte de fuera. Pero bueno. Os voy a enseñar lo de dentro. ¿Me voy un segundo? Ahí se ve el tubo. Y así de paso puedes ver. ¿Cómo va? Vale. Esto es lo que hemos tenido que hacer aquí. Hemos hecho una especie de dique de balsa con la arcilla que hemos sacado del fondo. Aquí no lo parece, os pensáis que hay poco, pero no sabría calcular. Fácil que haya 2000 litros. Fuera de coñas. Hemos metido un tubo con un codo, el codo gotea, pero ya lo arreglaremos. Ese era el desagüe supuesto del baño, que nos ha venido ahora de puta madre para hacer esto. Se puso a jarrear a lo loco. Y lo que sucedió es que el agua en la calle encontró el mismo nivel que había dentro. Para los que no entendéis sobre esto, el agua siempre busca nivel. Cuando está a nivel, no se mueve. Entonces, como fuera tenía el mismo nivel que dentro, dejó de desaguar el tubo. Al dejar de desaguar, tuvimos que dejar la zanja para ponernos a achicar agua. Y ahí estuvimos las dos a tope, sin parar, cubo, 600 litros a la hora durante unas 3 o 4 horas. Hasta que al final nos dimos cuenta de que no íbamos a aguantar mucho más tiempo así. Y tuvimos que llamar a pedir ayuda. Vino un colega con una motobomba, muchas gracias, y nos salvó la vida. Y ya con la bomba de agua achicando por sí sola, nos pusimos a terminar la zanja. Cuando terminamos la zanja, el tubo desaguaba por sí solo. Esta situación nos puso los pies en la tierra y nos recordó que las cosas hay que hacerlas bien. Así que eso de que drene el agua para abajo sin más no era muy buena opción. Tendríamos humedades sí o sí. Aparte de un curso de agua corriendo por tus pies. Esto nunca es bueno. Había que hacer lo mismo que habíamos hecho provisional, pero de obra. Pero esta parte ya os la contamos en el siguiente capítulo. No olvidéis suscribiros, darle un like, activar la campanita para que YouTube os avise. Y muchísimas gracias por el apoyo, por estar ahí, por vuestras preguntas y por ese feedback. Hasta la próxima. Bye.